Estamos en vivo, estamos perfectos, algunos más perfectos que otros, eso hay que dejarlo claro, y vamos a hacer una cosa, se están integrando los amigos a través de YouTube Live, lo estamos haciendo a través de YouTube, estamos aquí reunidos, nos juntamos hace 15, 20 minutos, básicamente la gente de la membresía, la gente que están en los planes Michael Corleone, los que aportaron para la encuesta. Vamos a compartir la misma información, que es lo que vamos a partir ahora, pero estamos junto con Alberto Mayol y con Mirko Macari. Va a ser Alberto el que va a estar a cargo de los comentarios. Vamos a estar con un hashtag, pero se los voy a contar al tiro porque primero los voy a desmutear a todos los que están acá para que nos brindemos un aplauso para iniciar la transmisión de los resultados de la cuarta encuesta de la Cosa Nostra. Así que están a partir de ahora todos desmuteados para que nos demos un aplauso o lo que quieran. Darío, mi mejor amigo. Gracias. Varias veces, los queremos, Alberto Darío, los queremos, Darío Alberto, los queremos, Alberto. Yo escuché básicamente eso, solo quiero eso dejarlo absolutamente claro. Ya, oye, ya, nos dejamos de reír y ahora sí nos ponemos en serio. Y no sé cuánta gente hay en YouTube, ya lo voy a mirar, seguramente vamos a hacer muchos, pero para iniciar Tulio Quiroga ponen aquí en el chat, para iniciar como corresponde esto, vamos a darle el paso a nuestro inefable amigo Jaime de Bañino para dar inicio como corresponde. La SEP se gasta un dineral para no decir nada. El escenario muy abierto, cuando parece que es todo lo contrario. La CADEM, bueno, no le pidamos peras al olmo, pero ya nos vamos acostumbrando a la única encuesta financiada por la mejor comunidad de personas, la de la Cosa Nostra. Llegó el momento. A partir de ahora, presentamos los resultados de la cuarta encuesta de la Cosa Nostra. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué jugado Jaime de Bañino siempre! Siempre jugándose con nosotros. ¿Cómo estás? Te saludo primero Mirko Macari para que después inicie Alberto. ¿Cómo estás, Mirko? Hola, ¿qué tal? Ahí está. Ahí estamos. ¿Qué tal, cómo andamos? Ya pues, don Alberto Mayol, la escena es suya para que parta con esta encuesta. Solo decir lo siguiente, estamos para que vayan participando, opinando, lo va a entregar ahora, insisto, la presentación de la cuarta encuesta de la Cosa Nostra, financiada en un 70-80% por los aportes y en general por la comunidad, la única encuesta que tiene transparentadas sus cuentas y que son ciudadanos y ciudadanas, y no nos cansamos de decirlo. Partimos en octubre del año pasado, siempre con Alberto Mayol a cargo de los diseños metodológicos, de la conceptualización, con una encuesta que dijo muchas cosas, probablemente ustedes se acuerden porque predijimos sin errores 79-21 el resultado de la prueba versus el rechazo, cuando algunos medios y algunas encuestadoras trataban de hacer suponer que estaba más peleado. Y después ya de 3 encuestas estamos en esta cuarta completamente presidencial. Si quieren opinar en redes sociales, en Twitter, vamos a estar con el hashtag Encuesta La Cosa Nostra, hashtag Encuesta La Cosa Nostra, y como más tenemos ganas que opinen, ojo, que pregunten, que opinen, sobre todo que opinen, vamos además a tener un incentivo que es entre todos los que opinen de aquí hasta que terminemos, vamos a sortear 5 accesos al próximo seminario que toca la próxima semana, el viernes y sábado subsiguiente, sobre prensa, política y poder, un seminario que estamos preparando, en fin, ahí está toda la información en la web, y vamos a sortear 5 accesos con los que vayan participando, porque nos interesa que se participe en esta encuesta. Así que creo que por ahora no tengo nada más que decir. Alberto Mayol, un placer, la encuesta está realmente maravillosa, así que más felicitaciones porque está ahí detrás de todas estas cosas que de verdad que nos enorgullecen. Muchas gracias, Darío. Muy buenas tardes, muy buenas noches. A ver, efectivamente el esfuerzo de cuando partimos con la idea de ir derivando el proyecto también en ejercicios como este, es ser un aporte, o sea, es hacer algo que no se esté haciendo en el sistema. Lo hacemos con una encuesta que literalmente tiene un valor equivalente, no sé, al 3, al 3,5% de lo que gasta el CEP
solamente en la salida a terreno, no estoy contando los salarios de la gente del CEP ni nada de eso. El CEP tiene un fondo de inversión de $50 millones que les permite su funcionamiento, ¿ya? Invierte los $50 millones y con eso va pagando los gastos que tiene. Fue un fondo que se demoraron en recaudarlo prácticamente nada, un par de meses, hace ya casi una década más o menos, y que es más o menos el mismo fondo equivalente a la Teletón, digamos, y se demoraron muy poco tiempo en que un conjunto de empresarios les diera el dinero para esto, y efectivamente entonces ellos tienen unas condiciones bastante óptimas para poder hacer una buena investigación. Y sin embargo no está ocurriendo. Y eso nosotros lo habíamos visto antes respecto a lo que estaba pasando con CADEM. Ya DIMAR, que era una encuesta que tenía varios defectos, CADEM viene simplemente a transformar la droga en pasta base, y en ese contexto nos parecía importante tener una herramienta que nos permitiera ir haciendo modestamente un ejercicio de poder ir haciendo encuestas que tengan algún valor agregado. Muchas veces cuando se habla, hay una cosa que siempre piden los medios, por ejemplo, que son las fichas técnicas, ¿ya? La ficha técnica es un nombre que no existe en el mundo académico. Las encuestas es súper simple. Hay encuestas probabilísticas, ¿ya? Es decir, encuestas donde todas las personas fueron seleccionadas al azar. Es un mecanismo difícil porque como no hay listado de población, ninguna encuestadora cuenta con el listado de toda la población del país, eso se hace a través de las manzanas, y entonces se hace un mecanismo trietápico de la selección de la manzana, la selección del hogar y un sorteo dentro del hogar para seleccionar a la persona. Esa encuesta, cada caso es irreemplazable, por tanto el precio de hacer cada caso es muy alto, 25.000, 30.000 pesos, 40.000 pesos un caso. Entonces, si uno va a hacer 1.500, 2.000 casos, bueno, ustedes van viendo lo que eso significa. Y hay exigencias brutales. Si una encuesta es probabilística, significa que hay una cadena de probabilidades que están en una misma fórmula. Y eso significa que si alguna de esa cadena se rompió, es decir, si alguno de esos valores se transformó en cero, como esos valores se van multiplicando, adivinen qué pasa. Todo se convierte en cero. Por tanto, una encuesta mal hecha, un cuestionario mal aplicado, una selección de persona que no era la persona que correspondía, destruye la cadena de la muestra. Entonces, es una cosa muy exigente la muestra probabilística, y en general se hace poco en todo el mundo porque es muy cara y es lento y es difícil. Ahora, eso no implica que las otras formas de muestra sean una solución, porque muchas veces sirven para legitimar una práctica mucho más laxa respecto a la calidad de una encuesta. Y en ese sentido, entonces, existen otro tipo de muestras como los muestreos de cuotas, ¿ya? Seleccionar a personas que cumplen ciertos requisitos, que están homologados a la población del país, y entonces, a partir de eso, y esos datos después se pueden ajustar además, para poder entonces tener una muestra que se asume que es representativa, no es estadísticamente representativa. La encuesta que no es probabilística no puede decir, como dicen, muchas encuestas lo dicen, nuestro margen de error para la cantidad de casos es tanto. O dicen cosas más absurdas como, si fuera probabilística, es como si dijera, yo dijera, si yo fuera Slavoj Žižek, ¿no? Entonces es absurdo. O sea, como si entonces es completamente idiota la forma de, pero se plantea que tendría un margen de error de tanto y tanto. No tienen margen de error, no tienen margen de error, que no significa que sean mejores, significa que sencillamente no pueden estimar cuál es su propio error. Eso es lo que significa. No pueden estimar matemáticamente cuál es su propio error. No podemos. Nosotros tenemos aquí una encuesta que no es probabilística. Ahora, la gente se fija mucho en la muestra, sobre todo los periodistas, qué sé yo, dicen, oye, pero la muestra, ¿ah? ¿Cuántos casos? Qué sé yo. La cantidad de casos no es tan importante como la gente cree. Una encuesta de 2.000 casos puede ser mucho peor que una de 1.200. No es tan simple, o incluso si son iguales, una de 2.400 casos no es el doble de mejor que la de 1.200, sino que solo es un porcentaje mejor, ¿ya? Es un asunto estadístico, es largo de explicar, pero
En el fondo, lo que nos interesa es entender que no es solo lo único que existe también son la calidad de los cuestionarios, el diseño de la investigación, que se plasma en el cuestionario, y entender para qué sirve una encuesta, porque muchas veces se miden en encuestas cosas que no sirven para ser medidas en encuestas. La encuesta, la metodología, uno debe aprenderle de la siguiente manera. El instrumento con el cual uno mide o observa cualquier objeto de estudio tiene que tener la forma del objeto. O sea, si yo quiero capturar las conversaciones que Chile está teniendo, no puedo hacer una encuesta porque la encuesta no tiene la forma de las conversaciones. Si yo tengo un objeto que se parece, es el mejor ejemplo, a un supermercado, donde yo entro y hay góndolas que dicen detergente y adentro de los detergentes hay una variedad de detergentes y yo elijo uno, eso tiene la forma de la encuesta, donde uno llega a una pregunta determinada, ¿cuál detergente usa usted? Y aparece una especie de góndola con todos los detergentes que se podrían usar y yo elijo uno. Y vale para detergente y vale para presidentes de la República. Entonces, la forma de la encuesta tiene sentido en la medida en que las preguntas tengan que ver con esta visión de lo que se puede elegir. Y hay cosas que como no se pueden elegir, tal vez directamente, tal vez con un conjunto de preguntas uno puede construir el fenómeno y dar alguna señal sobre su naturaleza. Entonces, es un diseño, es una cosa seria. Nosotros vamos a demostrar nuestra encuesta entonces que consideramos que ha salvaguardado estas condiciones de complejidad y que hemos hecho un trabajo muy bueno con la empresa que nos hace el campo, el terreno, y que es realmente una empresa que a mí me da mucha confianza. Yo los conozco, yo fui jefe de investigación del Banco Estado, el Banco Estado debe ser de las empresas en Chile que más gastan en investigación, y por lo tanto tuve la oportunidad de conocer a todas las empresas que existen, tuve de proveedores a todas las empresas de investigación que existen en el mercado, y esta empresa, que es chiquita, es mucho más chiquita, fue con la que me quedé para las cosas importantes. Entonces, efectivamente, es algo que me da mucha confianza y confío enormemente en el trabajo, sobre todo de quien lo lidera, que es Roberto Vildósola, que es una persona enteramente confiable, además desde el punto de vista de la ética de la investigación. Vamos Alberto, entonces a la... sí, Sí, por favor. solo para ir haciendo algún recuerdo mientras tú pones la presentación, bueno, decir que la empresa es Verateri, que efectivamente nos encanta el trabajo que hacemos con ellos. Contar que, porque lo siguen preguntando, bueno, agradecer, ya hay 1.700 personas también en YouTube, viéndolo en vivo, en YouTube Live, y algunos preguntan por el tema del hashtag. El hashtag es encuesta la cosa nostra, hashtag, para en Twitter opinar, comentar, cualquier cosa, decir lo que quieran, y hoy en la noche, al finalizar esta grabación, un rato después, miraremos entre todos los que han opinado y vamos a sortear 5 pases para el próximo seminario de prensa, política y poder, que es el 1 y 2 de octubre, el próximo viernes y sábado, ¿ya? Entonces vamos a sortear ahí 5 pases. Y lo último, antes mientras vas abriendo la presentación, dele nomás, colega, Ya. es que solo decir que de alguna manera esta introducción que plantea Alberto respecto a incluso torpedeando esta cosa que no se hace, esta cosa incorrecta, hablar de, por ejemplo, de la CEP o hablar de la academia, etcétera, eso tiene que ver con que la apuesta es que más que esta lógica absurda, digamos, de predecir la realidad, tal como lo dice Alberto, es que seamos capaces de entregar insumos a la reflexión. Ese es el objetivo. Esa es la razón por la cual la Cosa Nostra, a mediados del año pasado, a sugerencia de Alberto, lo conversamos y dijimos, bueno, hagamos otro aporte más, ¿ya? Y son aportes a los insumos. Aquí uno puede decir, oye, estará bien, estará mal, pero no hace lo que hacen otros, que en el fondo hacen una encuesta para no decir nada. Igual dicen cosas, ya lo hablaremos, pero en el fondo para dar la sensación de que en realidad está todo abierto, ¿eh? No está todo abierto. Y lo que hay aquí es un trabajo metodológico serio, consistente, pero que permite sobre todo abrir preguntas, abrir opiniones. Así que eso quería reforzar también como una cosa que nos interesa y en la cual es muy interesante, un fenómeno increíble, ustedes lo saben, que haya cientos de personas que enganchen y digan, ¿sabéis que yo quiero aportar? Porque quiero saber que estos datos están limpios y que no hay ningún poder fáctico monetario detrás. Eso nomás, Alberto.
Sí, sí, y yo creo que también es importante, yo creo que la pedagogía respecto a lo que significan las encuestas, bueno, hay mucha gente que dice entonces yo no creo en las encuestas. Es absurdo eso, porque la verdad es que yo entiendo el no creer en las encuestas por los resultados que se han dado, por las situaciones que se han dado. El punto no es en las encuestas, el punto es saber si se está haciendo un buen trabajo y si efectivamente las encuestas son lo que está fallando o son las prácticas de una escena, de una escena que está muy contaminada más por intereses donde hay centros de investigación o empresas de investigación que sienten que es complejo decir ciertas cosas que pueden incomodar a sus propios clientes, que sea una situación que les complique en definitiva, porque ellos son los que le compran el grueso de los productos que se venden en este mercado. Pero creo que es importante la pedagogía entonces en las metodologías de investigación para entender que efectivamente los cuestionarios, las encuestas son herramientas interesantes, muy útiles, que sirven para lo que sirven, no sirven para más de lo que sirven, pero que tienen un ámbito en el cual son relevantes y que cuando tú vas a hacer una predicción tienes que hacer la búsqueda de una predicción. O sea, tú dices, esto va para hacer una predicción. De repente hay gente que compara resultados de encuestas y pone encuestas de 3 meses antes de la elección. Eso no es una predicción, evidentemente. Si la persona que la hizo dijo que una predicción está equivocada, pero si alguien le quiere cobrar la cuenta porque 3 meses antes hizo una encuesta, no tiene sentido. La predicción se hace a última hora, de las últimas semanas, para poder llegar y hacer una predicción seria con el escenario lo más parecido a lo que corresponde. Bien, vamos entonces, nosotros estamos entonces publicando la encuesta este 22 de septiembre, fue aplicada entre el 6 y el 14 de septiembre. Aquí tenemos todo el conjunto de personas que trabajamos en este proceso. El diseño del cuestionario está a mi cargo, pero luego viene la revisión del cuestionario que lo hacemos con Mirko y con Darío. La aplicación del cuestionario, el trabajo de campo o terreno, lo hace la empresa Verater, ya mencionada. El análisis de datos lo hacemos en conjunto con Ariel Villalobos y Roberto Vildósola, que también es de Verater, es la persona que dirige la empresa. El proceso de revisión del análisis lo hacemos como Cosa Nostra. El análisis multivariado, que después aplicamos aquí, lo hicimos con Ariel Villalobos. Hay un modelo específico de regresión logística muy bueno. Roberto Vildosola es un muy buen matemático. Le pedí específicamente una cosa muy concreta y nos mandó una cosa fantástica, así que la van a ver. La redacción del informe final está a mi cargo y el diseño gráfico, como siempre, las cosas que hacemos cuando diseñamos, las cosas que son feas no son de él, es de Dani Chiller. Así que siempre es bueno decir. Es bueno decirlo. Estas son entrevistas online. Esa es otra cosa que es importante saber. Las entrevistas tienen condiciones. Si yo pretendo hacer un instrumento con 145 variables a medir, que no es difícil llegar a esa cantidad, aunque ustedes no lo crean, lo más probable es que en la mitad de la encuesta la persona, si la sigue contestando, conteste cualquier cosa. Entonces, desgraciadamente uno tiene que hacer encuestas que son relativamente cortas, o que sean muy apasionantes para la persona que la está contestando para que se motive a hacerlo. La encuesta online tiene una ventaja en algunos aspectos, tiene una desventaja, que necesitas hacer un muestreo bueno. Ese problema lo resolvimos con Verater hace varios años atrás, cuando estábamos haciendo, antes de la Cosa Nostra incluso, cuando yo con ellos hice alguna encuesta, y lo resolvimos encontrando una fórmula para, porque hay unos bancos de datos para encuestas en línea, entonces hicimos una combinación que terminó siendo muy buena y nos funcionó bien. Pero entonces hay un panel nacional que suma 250.000 personas, que son personas que están disponibles para contestar encuestas. Nota al pie, ese es un sesgo de toda encuesta. Las encuestas representan fundamentalmente a la gente que contesta encuestas, que no es gente igual a la gente que no contesta encuestas. Así que eso también es un sesgo que siempre toda encuesta tiene. Y este es un instrumento, un cuestionario de 15 minutos más o menos, que es un tiempo razonable para que puedan contestar. Y la encuesta online nos permite una pequeña cosita que es bien interesante, y es que permite hacer un poquitito más complicadas las preguntas. Porque uno puede mostrar imágenes, figuras, puede hacer cosas que la hagan más pedagógica la pregunta para que se entienda lo que estamos preguntando, y es distinto a que haya una persona que te esté leyendo en la puerta de tu casa una pregunta rara, sofisticada, extraña, que no entiendes muy bien, y que si la persona tampoco la entiende muy bien porque no está suficientemente capacitada, al final queda cualquier cosa.
¿ya? Y los dos llegan en un pacto de silencio al acuerdo de contestar lo que sea, ¿ya? Se totalizaron 600 casos, se realizó entre el 6 y el 14 de septiembre. Es importante señalar que durante este periodo el candidato Marco Enrique Jobinami había sido justo retirado, porque eso ocurre el 5 de septiembre, o sea, cuando nosotros partimos había sido recién retirado del padrón electoral por el Tricel, y fue vuelto a incluir recién el 10 de septiembre. Por tanto, el grueso del tiempo no estaba validado, y eso probablemente puede haber mermado la votación que él está obteniendo. Es el único resultado que nosotros podríamos considerar que puede tener alguna divergencia respecto a lo que nosotros estamos viendo en la encuesta. Esta es la distribución por género, por edad y por zona, que se dio en lo real. Siempre los datos después se terminan por ajustar a lo que corresponde a la ponderación a nivel nacional. Vamos a las preguntas. Respecto al nivel de conocimiento de cada candidato o cada candidata presidencial, señale cuál frase representa mejor el nivel de conocimiento que usted tiene de cada candidato o candidata. Fíjense, el tipo de pregunta está pensada no para decir si conoce usted a la persona, que es importante, sino que para ponderar el nivel de conocimiento. No para decir el 70, el 80% conoce, en este caso, por ejemplo, Jasna Proboste, más del 90% conoce a Jasna Proboste. Pero el nivel de conocimiento en términos de conozco su trayectoria y tengo una opinión formada sobre la persona, Jasna Proboste, es 10 puntos menor que el de Marco Enrique Jobinami, que tiene, incluso a nivel total, un nivel de conocimiento algo menor. Entonces, esto es tratar de detallar, tratar de encontrar un dato que efectivamente nos haga sentido. Saber cuál es el nivel de conocimiento. Las preguntas son, o sea, las respuestas posibles son: conozco su trayectoria, tengo una opinión formada; conozco en parte su trayectoria y tengo una opinión relativamente definida sobre la persona; tengo poca información de esta persona, o no sé nada o casi nada de esta persona. El único que está en niveles muy altos de desconocimiento es Eduardo Artés, y en segundo lugar está Franco Parisi. Los demás están con resultados relativamente semejantes, aunque en ese sentido la verdad es que Sichel tiene un problema y no puede cambiar probablemente, porque el nivel de conocimiento más elevado, el de conozco su trayectoria y tengo una opinión formada sobre esa persona, llega a menos del 40%, y eso no puede cambiar mucho porque tiene que ver con una consolidación de la información sobre él. Eso es normal porque él viene llegando al sistema político, de hecho es una sorpresa en esta elección. Luego tenemos el corazón de la medición, está radicado en este punto. Aquí mostramos solo las respuestas respecto a Sichel, Boric y Proboste, porque el resto de los candidatos opera en puntajes muy distintos y mucho más bajos, y solo aumentaría el nivel de confusión del gráfico. Lo que medimos fueron las siguientes cosas respecto a cada candidato o candidata: la capacidad de empatizar con los problemas del país, la capacidad de empatizar con los problemas que usted tiene, la calidad de la experiencia como profesional o trabajador, el nivel de preparación para ser presidente o presidenta de la República, la calidad de los equipos que le acompañan, la inteligencia emocional, la trayectoria política de este candidato o candidata, qué tan confiable éticamente es esta persona, qué nota le da la propuesta política para el país de esta candidatura, la capacidad de gobernabilidad, la capacidad de gestión económica, la capacidad de gestión en seguridad, la capacidad de mejorar la educación, la capacidad de mejorar la salud pública. Ustedes pueden ver que en la información que recibimos acá, nos damos cuenta con mucha claridad que Gabriel Boric, salvo en gestión económica y la calidad en la experiencia como profesional, está por sobre claramente que el resto, y en algunos casos simplemente está más o menos empatado, pero en general está por sobre en el grueso de los atributos. Y con gran Muy distancia. fuerte, con gran distancia. Esto es una distancia muy grande, estamos hablando de ponerle nota de 1 a 7, es una categoría que para la gente hace sentido, para quien está respondiendo, porque es como ir al colegio, y no es lo mismo sacarse un 5 que sacarse un 4,
o un 3,5. Mm. Yo podría haber recortado, como alguna vez hizo Sebastián Piñera cuando era candidato, un gráfico y haber puesto entonces solo desde el 3 al 6 y se habría visto una distancia sideral entre unos y otros, ¿ya? Pero una distancia grande, eh, So- donde so- pierde, y sí, dale Darío. No, no, solo muy cortito. Lo que pasa es que mirando el gráfico, bueno, obviamente ya lo vimos en los días anteriores, cuando estabas en el proceso de armar, que a mí me llama la atención, digo, porque son elementos que permiten una reflexión de época, solamente el antepenúltimo, la capacidad de gestión de seguridad. Ahí uno siempre asume que el candidato de la derecha siempre gana. En este caso está por sobre Boric. Están básicamente empatados los tres candidaturas, Sichel, Boric, Sí. Proboste, pero Boric un poquito por encima. Y ahí yo creo que efectivamente uno ve uno de los grandes problemas a nivel discursivo, más allá incluso de las encuestas, de la candidatura de la derecha, especialmente la de Sichel, que el tema de seguridad, que era uno de los principales activos en cualquier campaña, se diluye. Yo creo que no solamente porque están en el gobierno, que siempre es un problema, porque te tienes que hacer cargo, no puedes decir se le acabó la fiesta a los delincuentes cuando eres mandatario y no se le acabó ninguna fiesta, sino, y esto es una especulación mía, probablemente también por los efectos del estallido social y de la violencia como elemento cotidiano, pero también como elemento político masivo, como fue el estallido. Estamos en una nueva constitución porque se quemó el metro, como me gusta decir, y probablemente eso también cambia la configuración. No es que desaparezca, ni que no sea prioritario la seguridad ciudadana, pero ya el discurso maniqueo de ciertos sectores de la derecha, al menos en esta pasada, se hace más complejo de sostener. A mí me parece que ese, si yo fuera el comando de Boric, creo que de las razones por las cuales estar celebrando en esta lámina es esa, incluso por la gran distancia que tienen otros temas como educación y salud, pero que podrían ser más previsibles. El tema de la seguridad, como un tema que se le fumó a la derecha, me parece que es interesante. Yo iba a comentar exactamente lo mismo, que era lo más llamativo, porque finalmente toda elección termina siendo un plebiscito sobre el gobierno de que está en el ejercicio en el momento y la coalición que está en el gobierno. Sí, yo creo que además esta mirada, aquí nos sirve mucho para explicar varias cosas, ¿eh? Por ejemplo, hablábamos de gestión en seguridad. Gestión en seguridad efectivamente están bastante empatados. El dato en sí mismo, entonces, nos está diciendo algo importante, pero cuando uno mete un análisis multivariado, a algunos este resultado que están empatados le puede estar perjudicando y a algunos le puede estar beneficiando por la estructura de los datos. Es un problema de entender qué variable está empujando más a cada candidato. Y vamos a ver cómo el tema de seguridad, cuando uno hace un análisis más sofisticado, un análisis multivariado, sí va generando distancias entre las candidaturas. Ahora, fíjense en Gabriel Boric. Las variables que tiene positivas son variables muy potentes. Arriba tenemos la capacidad de empatizar con los problemas del país y de empatizar con los problemas que usted tiene. Esos son dos variables fuertes. Abajo tenemos mejorar la educación y mejorar la salud pública. Dos variables fuertes, donde le sacan mucha ventaja al resto. Al medio tenemos qué tan confiable éticamente es esta persona. Ahí le saca una distancia enorme a Sichel y a Proboste, y aquí quiero detenerme un poco en Proboste. Si yo veo esto y soy del comando de Jasna Proboste, me tengo que dar por enterado que la acusación constitucional que terminó con ella sancionada sigue siendo un lastre para ella, aunque mucha gente del sector que entiende que fue una cuestión política crea que no es así. Yo no veo otra explicación para los niveles de desconfianza ética respecto a Jasna Proboste que, guste o no guste, en el último tiempo y hace poco venía con una carrera política muy bien armada, muy bien configurada. Dentro de una concertación donde casi todos eran errores no forzados, ella cometió muy pocos errores y viene construyendo bien. Entonces, es un dato muy llamativo que ella tenga entre los atributos más bajos la dimensión ética. Y por tanto, hay una necesaria explicación al respecto. Porque yo entiendo que uno de sus puntajes más bajos sea la calidad de los equipos que la acompañan, porque eso se llama concertación de partidos por la democracia. Es el lastre del sector. Yo eso lo entiendo. Pero no me parece obvio
que sea tan desconfiable éticamente Jasna Proboste. Pueden haber diferencias en gestión, pueden haber otras diferencias, pero esto es fuerte. Alberto, Ahora, una cosa muy pequeña, sí, muy cortita, sí. ya no, para no interrumpirte tanto. Solo porque estoy mirando los comentarios, hay 2.400 personas en YouTube, y varios plantean el tema de, pero igual son malas las notas, de todo, son discretas. Plantear que, tanto en esta pregunta como en otras, en realidad la relevancia no es si te sacáis un 6 con distinciones o un 3. Lo importante es básicamente la magnitud que hay con el resto de los competidores, es decir, podéis sacarte una nota 3 en todo, pero si el resto de tus competidores saca un 1, está perfecto, porque quiere decir que tienes más probabilidades que dentro de las alternativas que hay, no hay otras, terminen votando por ti. Lo digo porque es importante en el fondo en el análisis no marearse ni quedarse si un 3,5, un 4,5, un 5,5 es bueno o no. Lo importante es si estás encima de tus otros competidores o no. Para hacer Sí, y eso es un buen punto, porque además la ventaja del análisis que hicimos al final, que tenemos, es que permite ver el grado de explicación que estamos dando con estos atributos. Y el grado de explicación se va a ver en las pruebas, en los tests que se usan para eso, donde si no es significativo, te va a decir que no es significativo y vas a estar haciendo el loco. Claro. Cuando tú dices, no, es que esto... Entonces, eso es lo importante. Ahora, esto se explica súper fácil. Ustedes comprenderán que la nota que le pone el núcleo duro de la derecha a Gabriel Boric, ¿ya? Es parejo 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Hay gente que es un poco más pulcra y pone, analiza acá, y entonces pone 1, 2 y 3. O hasta el 2. Sí, sí. Entonces, pero eso pasa. Y viceversa. El grupo de izquierda que más detesta a la derecha, todos los candidatos de derecha, va y le pone 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, obviamente las notas es imposible, y la mayor parte de la gente, además es gente normal, que no considera que los políticos merezcan notas 6, 7. Hay un grupo de fanáticos muy pequeño, que en una muestra de personas que fueron sacadas por un sorteo, ¿ya? Obviamente no van a ser significativos en cantidades, que son personas que van a poner las notas 6 o 7. O sea, es muy normal que la nota sea relativamente baja, no como es en el colegio, que el promedio, no sé, de un ramo más o menos normal está en el 4,5, y aquí el promedio, claro, está claramente estos son los que les va bien, además. Imagínense los que les va mal, ¿no? Para ser bien claro. Actualmente hay 7 candidaturas inscritas oficialmente en el CERVEL. ¿Por quién votará usted en las elecciones de noviembre? Gabriel Boric, 36%. Sebastián Sichel, 27%. Jasna Proboste, 15%. José Antonio Cast, 12%. Franco Parisi, 5%. Eduardo Artés y Marcos Enrique Ominami, 3%, con la salvaguarda que ya hicimos respecto a que Marco Enrique Ominami justo en esta semana estaba formalmente fuera, y nosotros tomamos la decisión, porque nos parecía muy probable que si fuera repuesta si fuera considerada su apelación, tomamos la decisión de conservarlo en la encuesta y no lo sacamos. Así es que, pero en cualquier caso eso genera un daño. Bueno, la diferencia entonces Perdón, entre Gabriel Alberto, Boric, sí, está medido Parisi también antes de esta semana, por cierto, para recordarlo, ¿no? Que es la semana de sí, sí. de las pensiones alimenticias. Sí, Parisi está medido antes de la crisis, ¿ya? O sea, aquí no está castigado. No está No está castigado. castigado. Aquí no Aunque está la castigado. pregunta, pero ya es una Que pregunta especulativa. puede netearse con Meo en términos de... Sí, Sí. No, digo que el comentario especulativo ya no tiene nada que ver con la encuesta, lo dejo solamente instalado, es si esta caída que uno podría entender por lo que ha pasado esta semana, en una de esas termina levantándolos y logra victimizarse de buena manera. Pero bueno, es una pregunta aparte. No, pero el tema de las pensiones alimenticias es... es muy No. terrible. Sí, sí. Ahora, fíjense en lo siguiente. Vamos a juntar esto con lo anterior, ¿ya? En el sentido siguiente. Primero, después en términos de análisis de datos, sino primero para que lo tengan en consideración. La pregunta que uno debe hacerse es: ¿cuáles de estos atributos que vimos en la diapositiva anterior son atributos que generan mayor nivel de influencia, mayor peso en la toma de decisiones
que conducen a votar por algún candidato o candidata. O sea, ¿cuáles son los gatilladores? Si tú no sabes eso, normalmente entonces puedes estar ponderando para cualquier parte. Entonces, por eso es importante profundizar el análisis de datos. Y en segundo lugar, la forma en que acumula votos Gabriel Boric es distinta a la forma que acumula votos Sebastián Sichel. Hay candidatos que sonríen y ganan votos, y hay candidatos que dicen algo amargado y ganan votos. Son diferentes candidaturas. Si alguien le hubiese pedido a Winston Churchill que fuera simpático, ¿no? Habría perdido votos, no ganado. Por supuesto, era chistoso, pero no por simpático. Entonces, son cosas diferentes. Por lo tanto, hay que entender este tipo de situaciones en términos de que hay datos que en general al sistema, hay variables que son atributos de los candidatos que en general al sistema le aportan votos, y en particular cada candidato tiene mecanismos, tiene formas de conseguir los votos que le son muy propias, para bien o para mal, para bien o para mal. Y aquí la primera comparación con la encuesta CEP, porque vamos a hacer comparaciones con la encuesta CEP porque nos pareció muy grave lo que pasó con la encuesta CEP. Nosotros no teníamos contemplado hacer esto, pero nos pareció muy grave lo que vimos. O sea, una encuesta de esa magnitud, haciendo una encuesta que termina por no decir nada, nos parece muy grave. A ver, la diferencia, Gabriel Boric en la encuesta CEP dice que tiene 13%, Sebastián Sichel 11%, Jana Proboste 6%, Kast 3%, Franco Parisi 2%, otros 15%, Lozano responde 50%. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que yo leo cuando veo eso? Lo que yo leo es escenario abierto. Puede pasar cualquier cosa. Esto, claro, vota la mitad de la gente, por tanto hay que duplicarlo, entonces Gabriel tiene 26, Sichel tiene 22 y ya. Pero escenario abierto. 4 puntos para acá, 8 puntos para allá, qué sé yo. Todo se está moviendo de una determinada manera. No. Lo decimos aquí, lo decimos ahora, no es cierto. No es cierto. ¿Por quién votará usted? Nosotros tenemos 36%. ¿Por qué? Porque la pregunta que ellos hicieron es: ¿quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente de Chile? Una pregunta meliflua, una pregunta gelatina. Nosotros le preguntamos: ¿por quién votará usted en las elecciones de noviembre? Y entonces aparecen los resultados. 36% de Gabriel Boric. Además, el le gustaría fue genérico. O sea, estaba la pregunta abierta, por tanto hay gente que, 3% que respondió Daniel Jadwe, cuando Daniel Jadwe en la fecha en que se hace la encuesta ya no era susceptible de ser candidato a ninguna cosa a nivel presidencial porque ya había perdido las primarias con Gabriel Boric. Ya se sabía que Pamela Giles, que también saca un 3%, no podía, no iba a ir de candidata. Por tanto, tú te ofreces a que salga cualquier resultado y entonces te enfrentas a un escenario que aparece abierto cuando no lo está. Hoy día nos aparece que prácticamente lo que entendemos como casi la totalidad de la gente que normalmente va a votar, siempre en las encuestas aparece más gente votando de la que vota, pero más o menos la cantidad de gente que va a votar ya estaría definida. Ya, vamos a ver si están tan definidos o no. Entonces, Alberto, sí. ¿sabéis que podéis dejar compartir pantalla? ¿Podéis bajarla un Sí, segundo? por Quiero supuesto. solo mostrar algo, porque un amigo me dijo hoy día en la mañana, me dijo, oye, conversando el tema de la CEP, y me dijo, ¿por qué no miramos cómo lo hizo la CEP hace 4 años atrás para la elección presidencial anterior? Mira, fíjate, este es el manual de usuario de la encuesta CEP. Esta es la de julio-agosto del 2017, para la última campaña presidencial. Y la estuve mirando, me voy a ir aquí adelante porque ya la miré en la página 23, donde aparecen las candidaturas. Ellos igual hicieron preguntas abiertas para presidencial, pero tenían tarjetas con los candidatos inscritos, al igual que ahora, que ya sabían los candidatos inscritos, que podrían haber tenido un error si a alguno se les caía, pero era un error, no iban a ser más de 7, ¿ya? Y efectivamente en esta, que es el manual de usuario del 2017, les pasan la tarjeta a quienes preguntan y les hacen distintas preguntas respecto a los candidatos y aparecen ahí todo, Meo, Goich, Guillé, Kast, Parisi, Piñera, en fin, no sé qué. Entonces, lo que quiero decir es que cuando uno mira esto, hay algunas preguntas que son abiertas, ¿ya? Pero hay tarjetas donde están parte de los candidatos, donde están los candidatos.
Entonces, de verdad que era solo eso, pero llama la atención, y ahí sí, permíteme solo el comentario especulativo, respecto a cuál es la razón de hacer este instrumento, de no preguntar por los candidatos presidenciales cuando ya los tienen, y de entregar estos resultados que uno dice, oye, qué raro, ¿eh? No quisieron como nada. 13% Boric, 11% Sichel, nada más, aparecía Jadwe, que ya no está en competencia. Entonces, efectivamente, lo que hace, lo conversamos en el podcast, y si bien, tal como dice Mirko, yo encuentro razón, ya no es la CEPLA de antes, pero aquí aparece algo realmente muy cercano a la malintención, a tratar de inducir, a partir de sencillamente un instrumento que no midió lo que tenía que medir, inducir que el escenario está abierto. O sea, hago una encuesta a puros números que no existen, ¿eh? Lo podría hacer eso, nadie me responde, entonces no sabe, no responde, 80%, hoy está súper líquido. No, no está líquido. Quería comentarlo porque de verdad, sube nomás la presentación, Alberto, continúa. Sí. Pero el tema de las encuestas, yo creo que la manera de hacer política desde lugares que no corresponde hacer política es un tema que lo sabemos, pero no por ello hay que mencionarlo y hacer de alguna manera el llamado de atención profundo respecto a estos instrumentos. Insisto, porque la CEP dentro de todo mantenía igual un nivel de prestigio que yo creo que con esta medición ya termina de enterrarse. Exactamente. Y nosotros también preguntamos si la decisión que tienen tomada es definitiva o no es definitiva, y ahí es donde aparece un 33% de los encuestados diciendo que no es una decisión definitiva. Ahora, esto es importante porque lo esencial de cualquier encuesta es que la información recibida permita hacer algo que es una palabra que suena muy fea hoy día, pero que estadísticamente tiene un significado importante, que es que el dato discrimine. El dato discrimine. O sea, si yo estoy hablando con una persona y le digo, no, olvídate, en el teatro habían 106 personas, a mí no me sirve ese dato porque no discrimina. Yo no sé de qué tamaño es el teatro, yo no sé si estaba lleno o no estaba lleno, no sé si el tipo de evento normalmente hay 10 personas o hay 1000, no sé, por tanto no discrimina el dato existe, pero no discrimina. Entonces, tengo que tener la posibilidad de discriminar con estos datos. Los datos que entrega la CEP, uno los mira y dice, bueno, ¿qué hago con esto? Gracias. No tengo nada mucho que hacer. Nivel de decisión. Una decisión que no está todavía del todo definida, 27%, que no es para nada definida, no está para nada definitiva, es el 7%, que una decisión tomada es solo algo muy extraño, me haría cambiar de opinión 66%. ¿Esto qué significa? Significa que estamos en presencia de un escenario no tan abierto, bastante más cerrado, ¿no? Es bastante distinto a la tesis de un escenario abierto. Ahora, Alberto, es bueno aclarar Sí. qué significa cerrado y qué significa abierto. O sea, cuando decimos que el escenario está más bien cerrado, no significa que estemos diciendo que hay un ganador evidente. Sí. Es una afirmación, ya la veo una pregunta, porque por Sí. ejemplo Axel Calliza, a quien invitamos frecuentemente acá, que también sostiene lo mismo en redes, ¿no? Que la elección no está abierta. Sí, yo creo que sí, es importante señalar lo siguiente. Cuando decimos que está cerrado o abierto, lo que significa es lo siguiente, que si la elección está abierta es porque efectivamente tú no tienes la capacidad de discriminar claramente entre 2 o 3 nombres que podrían llegar con cierta facilidad jugando razonablemente el partido a la presidencia de la República. Esa es la definición. Y eso es un escenario abierto. Un escenario cerrado es un escenario en el cual hay una situación en la cual una de las candidaturas ya prácticamente se resulta inalcanzable. Bueno, en este caso Gabriel Boric no resulta inalcanzable, pero es evidente, muy evidente, disculpen, pero tengo una anomalía. Ni tan anomalía, sincerémoslo. Sí, ni tan anomalía. Pero es evidente que Gabriel Boric tiene, por ejemplo, no es lo central la cantidad de diferencia que tenga con el segundo, que obviamente es importante. Lo central es otra cosa, lo central es la estructura de los datos. La estructura de los datos indica
que su ventaja es una ventaja que tiene cierta solidez. Y eso es lo que vamos a ver. Si la gente mostrara que está muy dudosa respecto a lo que va a hacer, entonces sería distinto. Si la votación de él estuviera pendiendo de variables muy volubles, también podría ser que estuviera en riesgo. Pero ninguna de esas cosas se están dando y por eso yo considero que una situación más o menos, ¿ya?, relativamente cerrada. Voy a dejar este bebé a donde pueda ser procesado su malestar nocturno. Así que denme un segundo, por favor, Ya, Darío. Este es tu dame un momento. segundo, ahí metemos la cuchara. Oye, el... O que Sí, los lo que pasa... dé, Sí, que siga, hagamos la pausa no que siga metodológica, Federico con los resultados, por que favor. siga Federico con los resultados, sí. Se lo podemos prestar al CEP, capaz que mejore la metodología. Oye, el cerrado abierto, lo que pasa es que, a ver, no se debe entender... Cuando se dice abierto, se dice una cosa claramente, mira, todavía cualquiera puede entrar. Cuando se dice cerrado, no se dice que la cosa ya no haya nada que opinar, porque si no, no habría elecciones. Pero evidentemente números son números, percepciones son percepciones, y además incluso hay hechos puros, que son las primarias que enfrentaron al sector. Y lo que uno ve es que las primarias y la suma de hechos demuestran que hay dos candidatos que van a estar en segunda vuelta, y que la fantasía de algunos grupos que a través de portadas, como hoy día, la segunda, estoy, insisto, saliéndome, haciendo la pausa mientras vuelve Alberto, pero es cosa ver la portada de la segunda de hoy. ¿Ah? Jasna en portada, al todo nada, como si tuviera algo que hacer relevante desde el punto de vista de modificar los hechos, lo que puede hacer Jasna en No, pero te están diciendo también que si hoy no mueve la escena, es nada. Eso es lo que también te están diciendo. O sea, hoy día mueve algo o ya no se movió. Eso es todo o nada respecto de hoy. Porque los diarios funcionan en la lógica de la noticia del día y la noticia del día es el debate de la noche. Claro. Claro, pero igual está llena de intenciones, digamos. O sea, porque Jasna, si me preguntáis, creo que mueve mucho más la escena, cómo lo va a poder hacer Sichel respecto a cómo va a ser en esta lógica sábanas cortas. Porque, a ver, lo que podemos decir con bastante certidumbre es que la pregunta es cómo llega Boric y Sichel a la segunda vuelta, donde van a estar ambos. Lo lamento, si a alguien le da mucha pena, qué sé yo, están aquí los viudos de Jasna, de Kast, no sé, hasta de Meo. Pero van a estar Sichel y Boric en segunda vuelta. Y la pregunta es quién la gana. Y eso me parece una pregunta más honesta, más interesante. Y ahí sí, incluso hechos políticos que uno podría decir menores, como el debate presidencial, puede ser interesante porque uno podría ver con perspectiva de segunda vuelta, como por ejemplo lo hace Sichel, haciéndose cargo de, parece que volvió Alberto, haciéndose cargo de trabajar de tratar de capturar luego los votos de Kast y los votos de Jasna Proboste. Pero ahí me parece preguntas que son un poquito más honestas. No sé si Federico agarró el mouse o ya volvió Alberto. Estoy acá. Ya, me dio susto que se empezaron a mover sola la lámina. Igual tomó una decisión polémica, Federico, me pidió quedarse aquí al lado, así que está escuchando los resultados. Parece que no quería perdérselos, entonces en la práctica sigo a cargo. A ver, siguiente pregunta. Más allá de que sea o no su candidato o candidata, responda qué piensa usted respecto a la siguiente afirmación. ¿Esta persona se merece estar en la posición de presidente o presidenta de la República? Esta es una pregunta diseñada para darle una perspectiva mucho más específica y precisa a esta cosa genérica y, a mi juicio, poco interesante, que sirve, ojo, que sirve, pero que para cosas específicas hay que ser más específico, como es si yo apruebo o rechazo a una persona. Aquí estamos hablando de gente que está yendo a la candidatura presidencial y preguntarle si se merece o no se merece ser presidente es un punto interesante porque es un buen discriminador de votación, pero no solo eso, sino que es una buena discriminación para saber hasta dónde puede crecer o no un determinado candidato o una determinada candidata. Entonces, aquí tenemos dos categorías de casos, ¿no? Tenemos los tres candidatos que van con mejores resultados, tienen un resultado de sí se merece, que es muy distinto al del resto, pero claramente Gabriel Boric tiene un sí se merece ser presidente mucho más alto que los quienes le siguen. O sea, estamos hablando del 58% contra un Sichel que tiene un 48 y tanto, por eso cuando achicamos se convierte y pasan estas cosas
locas que ocurren con el Excel, ¿ya? Que está sumando 101, lo tengo súper claro, en Sebastián Sichel. Pero estamos hablando de una diferencia muy grande, estamos hablando de casi 10 puntos de diferencia. Y con respecto a Jasna Proboste, una cifra semejante, casi prácticamente los mismos 10 puntos. Y luego otra categoría bastante baja, que es la de Marco Enrique Ominami, Eduardo Artés y Franco Parisi, que no se merecerían entonces ser presidente, y una categoría, entre comillas, intermedia, igual es bastante más baja que intermedio, pero no está tan baja como los otros, que es la de José Antonio Cast, y que ofrece a José Antonio Cast una posibilidad de crecimiento todavía existente, pero igual con un techo relativamente bajo. Y aquí tenemos una comparación que es interesante, que es preguntarnos por qué es lo que mide el CEP, por ejemplo. Perdón. Y aquí tenemos la diferencia con el CEP. ¿Merece ser presidente? No merece ser presidente con respecto a lo más parecido que hay en el CEP, que es la aprobación o desaprobación. Entonces es muy distinto encontrarse con una aprobación de Boric de 29, una desaprobación de 34, a encontrarse que el 58% considera que merece ser presidente. O sea, es muy significativa la diferencia, la distancia entre el dato. No digo por Boric, lo digo por cualquiera, por Sebastián Sichel también. La aprobación es 34%, pero el 49% considera que merece ser presidente. Y Jasna Proboste 23 a 48. No digo que saquen apruebo o desapruebo. Digo simplemente que hay un problema porque estás quedándote con una medición muy específica que no tiene sentido que sea así, o en realidad una medición que en su especificidad en realidad termina siendo genérica, que es la mera aprobación o desaprobación, y no preguntando por la situación actual, que es la situación de ir candidato a la presidencia de la República. ¿Qué tan seguro usted está respecto a si va a votar por esa candidatura? Por la candidatura que le esté tocando. Bueno, y las personas que, por ejemplo, y aquí hay una cosa que es muy importante, nuevamente un llamado para el comando de Jasna Proboste, por ejemplo. Jasna Proboste aparece con un resultado que es muy sorprendente. Solo un 40% de las personas que están votando hoy día por ella, que no es una cifra gigante, dicen que es una decisión tomada y solo algo muy extraño me haría cambiar de opinión. Y los datos son muy distintos al resto, a cualquiera del resto salvo Eduardo Artés. Entonces, es la entrada tardía, la dificultad de iniciar la campaña, la falta de impacto probablemente de la campaña, bueno, todo eso se traduce en elementos. Y aquí vemos estructuralmente cómo estas dificultades que enfrentó la candidatura de Jasna Proboste al inicio, muchas de ellas que derivan de la situación misma de la exconcertación, se notan no solamente en el guarismo total de la votación, sino que en este tipo de variables estructurales, que son... O sea, esos dos candidatos están expuestos a un arranque de votos eventualmente ante un error en la campaña, más que otros. Exacto. Es decir, se juegan y probablemente entre ellos mismos, además, ¿no? Exactamente. Y mira, y voy a mostrar una cosa que es importante, voy a volver atrás a los datos que teníamos antes, porque les voy a mostrar una cosa que es bien obvia. Uno podría decir, la gente que está viendo la posibilidad de crecimiento de Jasna Proboste, probablemente en algún momento dijo, bueno, si Kast sube y hace bajar a Sichel, tal vez nosotros podemos quitarle ese espacio, entonces nos conviene que suba Kast, y entonces agarramos el segundo lugar porque se va carcomiendo a Sichel. No era una reflexión absurda, pero hoy día lo es, porque Kast está tan cerca que Kast, si le va quitando a Sichel suficiente, va dejando a Jasna Proboste cuarta. Y la votación de Jasna Proboste estando cuarta se transforma rápidamente en una migración de votos
fundamentalmente de los votos más a la izquierda de Jasna Proboste, que los tiene, porque ella tiene una trayectoria en ese mundo, se irían más fácilmente a Boric rápidamente para apoyar que llegue Boric más firme. Por tanto, el escenario es complejo, le plantea un posible desangramiento importante a menos que haga algo. O sea, yo creo que quien más tuvo que diseñar hoy día, si es que tienen datos bien hechos, el debate presidencial es Jana Proboste, la que tiene más que jugarse en ese Ahora, escenario. esto es muy importante, es una cuestión que no está medida acá ni en ninguna parte, que es que el voto duro, la primera vuelta, marca el potencial de apoyo con el que tú te vas a encontrar cuando seas gobierno, porque Mm, mucha gente en la segunda vuelta va a votar por las opciones que están disputando el balotaje, pero no es un voto con intensidad política, es mm, simplemente de lo que hay que me llevo. Ah, y el mm, voto con intensidad política es el que se puede traducir en apoyo en las encuestas, que sabemos que es un factor muy decisivo, desgraciadamente, pero lo es. ¿No? Entonces, si tú ponías este número, Boris 36%, y ahí gana con un reorden de los otros votantes de candidatos que no pasaron, pero esos votantes no van a estar con intensidad apoyando al gobierno, ¿no? exacto, exactamente, exactamente. Entonces, Porque el eh, problema de Chile no es quién gana la elección, sino cómo gobierna. Ahora eso es para que conversemos a partir de enero, pero no, no, sí, evidentemente, o sea, evidentemente, es que eso que tú dices es muy importante porque nuevamente entonces la encuesta está diseñada para entender un fenómeno que se llama elecciones. Hay formas de hacer encuestas que permiten entender un fenómeno que se llama gobernabilidad, por ejemplo. Y eso podremos hacerlo también en su momento, pero son cosas distintas. Por ejemplo, la encuesta del CEP, sale una crítica hoy día, creo que sale en el libro, de José Joaquín Brunner, ¿ya?, a la encuesta del CEP, donde los trata de cándidos por haber sacado conclusiones que él juzga de temerarias o apresuradas respecto a que los datos indicarían que como que ya se está recobrando un poco los procesos de institucionalización y la estructura del orden. Los sueños Ver, húmedos. ver eso en la encuesta es efectivamente tan absurdo, ni siquiera con la encuesta mal hecha y todo, eso se puede concluir de alguna remota manera. No hay ninguna posibilidad de plantear una cosa así. Sin embargo, hay todo un sistema que está esperando, efectivamente, pulsionalmente, esperando sentir que efectivamente está ocurriendo eso, y no es verdad. Segundas vueltas. En segunda vuelta vemos a Boric sobre Sichel con 53,47, que no es un resultado apabullador, pero es un resultado que marca una diferencia. Si ocurriese, que hoy día parece muy improbable, Sichel Proboste, Proboste incluso saca un puntito más que Boric, 54,46, lo que la pone como una jugadora razonablemente buena en segunda vuelta, pero que tiene el defecto de que no está jugando bien primera vuelta. Eso ya estaba en la tercera encuesta de la Cosa Nostra, po. Eso ya lo Justamente era una de habíamos las visto. conclusiones, ¿te acuerdas? Hace un mes y Sí, medio atrás, efectivamente Yasna exactamente. ganaba todas las segundas vueltas, pero la pregunta era cómo llegar. Ahora ya eso parece una cosa casi imposible. Casi imposible. En ese momento todavía incluso era posible. Y compitiendo contra Gabriel Boric, en todo caso, Jana Proboste no ganaría Gabriel Boric, a pesar de todo lo que signifique el rebalse de votos de la derecha, no se produciría entonces un fenómeno Orrego-Oliva. Sí. Déjame hacer solo un comentario corto respecto a eso, Alberto, también especulativo, no es que se desprenda en sí mismo, ¿eh? Pero también esto cuando uno plantea que hay momentos en que el eje clásico izquierda-derecha, pasando por el centro, puede explicar, uno supone que entonces siempre los candidatos de centro, cuando se enfrentan a alguien de derecha, agarran los votos de la izquierda y viceversa, pero también eso se empieza a romper. Entonces, como Gabriel Boric, con el triunfo de la primaria, con la muy buena campaña que hizo en esa primaria y con el 1.000.000 de votos, de alguna manera ya la gente paulatinamente lo empieza a ver como un candidato competitivo, le empieza a ver ciertos dotes de estadista, etcétera, etcétera. Como alguien decía por ahí, parece que Gabriel Boric está haciendo como una película, ¿eh?
Es como cine lo que está haciendo, son como imágenes bien instaladas por su equipo, y eso hace que esto que pareciera poco obvio, hace que efectivamente él ya es más fuerte que Jasna Proboste, incluso enfrentándose. No tiene que ver con que agarre votos de derecha, tiene que ver con que la gran mayoría de la población, eso es una referencia, pero no es la referencia principal, para nada la única. Sí, exactamente. O sea, se va viendo y vamos a ver con más claridad la, la fuerza que tiene la candidatura de Boric, y aquí vemos un dato. ¿Qué tan probable es que cada uno de los siguientes nombres pueda ser presidente o presidenta de Chile? ¿Qué tan probable es? Esta pregunta es una Las maravilla, hay que decirle a la gente, es enredada de ver, pero después cuando la vean con atención, es una maravilla. Claro, porque las respuestas posibles son que a mí me preguntan, supongamos que me están preguntando a mí, entonces me ponen Sebastián Sichel. ¿Y qué tengo que decir? ¿Qué tan probable es que sea presidente o presidenta de Chile? No me dice cuándo, ¿eh? Que sea presidente o presidenta de Chile. Entonces yo contesto, obviamente mucho más influenciado por la elección que viene, naturalmente, yo contesto si es un 0%, un 10%, un 20%, un 30%, un 40%. Es una pregunta que además intenta, y yo creo que sortea bastante, la influencia del sesgo de tu propia opinión política. Porque hay un punto en el cual uno ya dice, ya, pero no voy a decir que Gabriel Boric no tiene ninguna posibilidad porque a mí no me gusta, si soy de derecha. ¿Ya? Voy a decir que tiene un 30% de posibilidades nomás. Entonces, de alguna manera, permite ajustar un poco los rendimientos. Entonces, Gabriel Boric aquí saca un 55,5% en la media de su resultado. Y con una fortaleza bastante grande en ese sentido respecto a la posibilidad de llegar a una, de ser presidente de la República, que es algo que para un candidato nuevo y joven es muy improbable, es muy difícil, porque los candidatos jóvenes, la palabra presidente o presidenta les choca, produce un efecto invertido al efecto imán, produce repulsión. Tú traes la palabra, de hecho hay candidaturas que están diseñadas así, de repente a un candidato le está yendo bien, le está yendo bien, le está yendo bien, un personaje nuevo, joven, esto en todos los países del mundo. Entonces lo que hace el rival es que va y empieza a decir mucho la palabra presidente o primer ministro. ¿Ya? Esta persona que quiere ser primer ministro, y tú dices, cuando juntas el nombre de esa persona que es nueva con primer ministro, y tú dices, no, le queda grande, te molesta, y eso es la forma de atacarlo, ¿entienden? Bueno, a Boric no le está molestando la palabra presidente, en términos electorales. A Jasna Proboste tiene un porcentaje interesante para la votación que está teniendo. A Sichel está teniendo un resultado que es adecuado también y es competitivo considerando la votación que está teniendo. Y los demás están, bueno, bastante más lejos en ese sentido. Así es que, y en todo caso, es muy poquita la gente que contesta que la probabilidad es un 100%, o sea que hay un nivel de racionalidad en la respuesta un poquitito mayor a lo habitual. Este gráfico ayuda bastante a entender una cosa. Fíjense que tenemos en un lado la intención de voto y por otro lado tenemos la probabilidad de ser presidente. En el eje horizontal entonces está la intención de voto, el porcentaje de gente que está votando por cada candidatura, y en el eje vertical tenemos la probabilidad de que sea presidente o presidenta. Y fíjense que la única que se escapa de la norma es Jasna Proboste, que está claramente con una visión muy fuerte de ser posiblemente presidenta, ¿ya? De una probabilidad de ser presidenta, mucho más fuerte que la intención de voto. ¿Qué significa eso? Que ella tiene una imagen institucional fuerte. Yo no he visto, yo estoy fuera de Chile y todo, yo no he visto toda la campaña, pero lo que he visto de las campañas, de las distintas campañas, es que veo que la campaña de Jasna Proboste está muy en un eje completamente distinto. No está en el eje de que ella parece y es una presidenta, está en el eje de ella es una ciudadana, es una mujer, es una diaguita, es un eje mucho más de cercanía, no institucional. Y su fuerte está en lo institucional. Entonces está hablando en un eje que no le conviene,
¿Se dan cuenta cómo se nota entonces? Es un rendimiento explicativo. Y en ese contexto, y el otro que está un poquito desajustado es José Antonio Kast, que efectivamente aparece con una intención de voto, pero no es tanta el desajuste, pero aparece con una intención de voto que es mayor que la probabilidad de ser presidente. Bueno, Eduardo Cortés también, pero es una votación muy pequeña. Volvamos a la pregunta sobre el nivel de conocimiento y comparemos la encuesta de la Cosa Nostra con el Centro de Estudios Públicos para ver nuevamente la capacidad explicativa, los rendimientos explicativos. El CEP dice que Sebastián Sichel tiene un 77% de conocimiento. O sea, está súper bien. Lo ideal es tener más de un 90%, pero él es una persona nueva y está bien. Pero es muy distinto a saber eso, a saber que solo el 39%, como lo vimos, tiene una opinión formada de él, contra un 52% que la tiene sobre Boric, y un 46% que la tiene sobre Jasna Proboste, y un 53% que la tiene sobre José Antonio Kast, y un 55% que la tiene sobre Enrique Dominami. Entonces, eso es importante. Saber esa información es relevante, y no es algo que la encuesta del CEP esté entregando. Ahora, en los atributos hicimos el siguiente ejercicio. Separamos los atributos políticos de los atributos personales. Hay un atributo que lo dejamos como un atributo político y también como un atributo personal porque incluye elementos de ambas cosas, que es empatía con los problemas del país. Los problemas del país son temas políticos, pero la empatía es un atributo personal, entonces lo dejamos en los dos indicadores. Y calculamos las medias para cada cosa. En los atributos políticos, Sichel tiene un 3,7, Boric tiene un 4,2 y Proboste tiene un 3,7. En los atributos personales, Sichel tiene un 3,9, Proboste un 3,8 y Boric tiene un 4,4. O sea, sube todavía más Gabriel Boric y suben un poquitito nomás Proboste y Sichel. Ahí lo vemos en gráfico. Y si los vemos en términos de si estás decidido, no estás algo decidido o poco o nada decidido, también esto es importante. Importante fundamentalmente porque, les voy a hacer un poquito aquí el dibujo. Los primeros dos siempre son sobre Sichel, los del medio siempre son sobre Boric, uno personal, el otro político, uno personal, el otro político. Los siguientes son de Proboste, personal, político. Uno, entonces, algo decidido, poco nada decidido. Concentrémonos simplemente en los muy decididos, por ejemplo, y tenemos una estructura que se parece en todos. Lo personal es siempre más fuerte que lo político. Sin embargo, cuando vamos al poco o nada decidido, vemos que hay una votación por Proboste que no está decidida del todo, y que efectivamente tiene un elemento más político. Y eso es muy importante, porque significa que allí hay una incapacidad política de capturar ese electorado, de convertirlo en algo, en una persona mucho más decidida o muy decidida. Aquí vemos las notas de los atributos más importantes para Sebastián Sichel. Su mejor nota es la experiencia profesional, con un 6,1, la preparación un 6, la inteligencia emocional un 6, y luego ya vienen otros atributos como salud pública, gestión, seguridad, educación pública, con un 5,4. Entonces, tiene en ese contexto esto está en sus votantes. Su media total es experiencia profesional un 4,2, en inteligencia emocional un 4,1 y en gestión económica un 4,1, que son las más altas. Y luego ya tenemos notas rojas en su votación. Este es el perfil de Sichel. Experiencia profesional, fundamentalmente, preparación, inteligencia emocional. Ese es su perfil. Y que tiene hijos, como él mismo dijo. Y que tiene hijos. En el caso de Gabriel Boric, la empatía con la situación del país, un 6,1 entre sus votantes, la educación pública, un 6, la confiabilidad ética, un 6,
la calidad de sus equipos un 5,3, la gestión económica un 5,2, la gestión de seguridad un 5,2. Y en la media total de los casos, la empatía con la situación del país un 5, la inteligencia emocional reemplaza ya la educación pública un 4,6, la confiabilidad ética un 4,5, la calidad de los equipos un 3,8, la gestión económica un 3,8, la gestión en seguridad un 3,7. Vendrían a ser sus notas más bajas. Jasna Proboste tiene trayectoria política, su puntaje más alto con un 5,6 en sus votantes, si ustedes se fijan, un promedio de 5,6, contra Boric su nota más alta un 6,1, y Sichel también un 6,1, y con 6 y 6, Sichel en segundo y tercer lugar, igual Boric, y Proboste 5,6, 5,6, 5,5. Empatía con la situación del país 5,6 y preparación 5,5. Gestión económica, calidad de equipo y gestión de seguridad viene al medio. Y en la media total, un 4,2 en la empatía con la situación del país. Ahí la inteligencia emocional entra con un 4,1, la trayectoria política un 4,1, y gestión en seguridad, confiabilidad ética y calidad de equipos baja mucho. Ustedes se fijan, hay una gran diferencia entre su visión, entre sus rendimientos, entre sus votantes, respecto, y la confiabilidad ética de ella aparece muy baja en la población en general. Traslado de votos. Esta me gustó. Traslado de votos. En segunda vuelta, ¿de dónde le vienen los votos a Sichel? Bueno, muchos votos vienen de Sichel, naturalmente, ¿no? Pero tiene que nadar harto y entonces tiene que traer unos votos de Kast, que no es tan difícil. Se los trae todos. Y luego se los trae todos y se lleva un porcentaje interesante de votos de Proboste, un 39% de los votos de Proboste, que hasta el día de hoy no son tantos, pero se está llevando un 39%. Y en cambio, Gabriel Boric se lleva el mismo porcentaje de votos de Parisi. Esto es interesante porque la gente de derecha está como obsesionada que Parisi es lo más complicado y qué sé yo, que hay que... Y la verdad es que Parisi no entrega votos para ambos lados por igual. Y bueno, Marco Enrique Dominami le aporta a Boric, Artés le aporta a Boric, y Proboste le aporta un porcentaje que es el otro 61% de su votación, que son alrededor de 18 puntos de la totalidad de la votación de Boric. O sea, efectivamente Sí. es lo de Proboste, digamos, en ese escenario, que es el más obvio, el que habrá que mirar, porque aparece igual interesante, es decir, Sichel puede crecer por ahí, habrá que mirar cómo es ese sangre, y por lo tanto también uno podría esperar, fíjate que lo de Kast se va completo, en fin, todo lo que hemos hablado, entonces pareciera lógico que Boric efectivamente tendrá que hacer a nivel discursivo permanentemente gestos mirando efectivamente hacia el centro para desesperación de la gente más de izquierda que verá cómo va a seguir luciendo, aunque uno podría pensar que eso fue un gran error en su vida, seguirá luciendo seguramente lo del 15 de noviembre y otras cosas más, quizás no él, pero sí el entorno para demostrar que es un tipo confiable al centro. Sí, no, claro, eso ya no es un tema electoral, es un problema político para gobernar, pero electoralmente está resuelto. Las elecciones en Chile se ganan en el centro, estoy citando a Axel Callí acá mismo, sí. en la Cosa Nostra. Sí, yo creo que es importante además entender una cosa, por eso, insisto, la calidad de ir a la minucia de análisis es muy importante, porque si Jasna Proboste se mantiene estructuralmente, no importa con la votación que tenga, pero con una votación muy volátil, una votación que no le pertenece, que aunque la gente vote por ella, pero no le pertenece a ella, es posible incluso que tomen la decisión de hacer un pacto en segunda vuelta con una de las candidaturas que va a hacer la segunda vuelta y que, sin embargo, se les desfonde por el otro lado y que se vaya un porcentaje importante de los votos por el otro lado porque no tienen capacidad de control. Y eso es muy delicado porque políticamente te quita capacidad de juego. Si tú ves que tu rival no tiene capacidad de juego, tú prefieres ir a buscar los votos por tu cuenta y no te sirve de nada el rito de los dos reuniendo, sacándose las fotos juntos y convergiendo los programas, en fin, no sirve de nada eso. Porque hoy día está lleno de gente que duda respecto a lo que debe hacer respecto a la situación de Jasna Proboste. Entonces, o cambias eso radicalmente,
insisto, está recién partiendo la parte seria del asunto, pero ya estamos muy cerca, y da la impresión de que mover este escenario se está viendo difícil, particularmente para Proboste. Cuando le toca a Proboste llegar a segunda vuelta, ya lo decíamos, ella lo hace muy bien en segunda vuelta, el problema es llegar allí, solo pierde el 19% de los votos de Boric con Sebastián Sichel. Y en una segunda vuelta hipotética de Proboste y Boric, Proboste logra capturar casi 3/4 de los votos de Sichel, quedando con una posición expectante. La votación de Proboste, de todos modos, de no modificarse radicalmente, no tiene probabilidad de generar este escenario, ya que tiene cerca a Kast, que es el único que puede quitar votos con alguna facilidad a Sichel, y por tanto, si le quita votos a Sichel, también puede terminar pasando, como explicábamos, a Proboste. Aquí entramos en la parte que es más complicada de entender, y me van a disculpar, pero si todo sale bien, lo van a considerar interesante. Es muy feo decir al aire, Alberto, que yo ayer te escribí y te dije, no lo entiendo. Y tú me dijiste, lo entenderás. Espera que venga la presentación. Así que ahora estoy disponible a entenderla porque hasta ahora no la entiendo. Bueno, y aprovecho de mandarle un gran saludo al gran profesor Manuel Vivanco, que me enseñó estas cosas en la universidad y que nos enseñó a muchas generaciones allá en la Chile y que nos hacía sufrir en el ramo más cortacabezas que tenía la carrera, y al que llegábamos medio fundidos porque eran varias estadísticas, de repente llegábamos a esta parte y ya veníamos medio muertos. Así que a don Manuel Vivanco, un saludo desde acá. Bueno, ¿qué es un análisis factorial? Tenemos un conjunto de variables. En este caso, este conjunto de variables es muy simple, son los atributos de nuestros candidatos y los votantes que han votado por nuestros candidatos, y por tanto las votaciones que tienen nuestros candidatos. Esas son las variables que queríamos meter en la juguera. Lo que busca el análisis factorial es reducir la complejidad de la cantidad de variables que estamos viendo a un conjunto de factores, que a veces es un mapa, y en este caso es un eje, ¿ya?, que va, entre comillas, de izquierda a derecha. No tomen eso como si fuera la izquierda o la derecha, olvídense de eso. Simplemente les explico que cada uno de estos elementos es un eje, que es un factor, ¿ya?, que tiene el siguiente carácter. Cada factor está hecho de variables que están bien correlacionadas entre sí y que a su vez son de lo más independientes posibles respecto a otro factor. O sea, el factor 1 que tenemos es muy distinto al factor 2, que es el segundo. O sea, el 1, el 2, el 3 son factores muy distintos. Y ustedes dirán, ¿y por qué en cada uno de estos al lado derecho está tan fuerte Sichel, Proboste, Boric? ¿Por qué? Porque solito ocurrió, no lo hicimos nosotros, solito ocurrió que el factor que mejor discrimina para organizar los datos son los 3 candidatos más grandes. Miren qué interesante. O sea, efectivamente, estas votaciones son votaciones que tienen sentido de realidad. En el fondo, en Chile hoy día hay una estructura de 3/3, digámoslo así. Los factores que están detrás son los factores marcados por estos 3 nombres, que no son 3 nombres, son 3 posiciones en el sistema. Pero ¿por qué Sichel está más pegado al final del factor? Bueno, muy simple. Hay una explicación. Porque Sichel está llevándose una votación que está estructurada, que está organizada. Una votación que es la votación definida de una cierta derecha. Está llevándose a la votación de la derecha, de la derecha más masiva, de la centro derecha. Boric, en cambio, representando a la izquierda, no representa tanto a la izquierda. Está un poquito corrido. Obliga a la izquierda a estar cerca, pero está un poquito más variado. Este desajuste le hace bien a Boric. Y Proboste está bastante pegadita también, no tanto como Sichel, representando bien el centro. Pero tiene un problema Proboste. Fíjense en esto. El primero que le aparece cerca es el mismo Boric. O sea, Boric tiene la capacidad de pegar, de disparar a Proboste. Y Proboste no es la que está más cerca de Boric.
no tiene la capacidad de dispararle a Boric directamente. Marco Enrique Minami o Sebastián Sichel incluso pueden dispararle mejor a Boric. Kast, como era predecible, está más cerca de Sichel que el resto, y luego Proboste sí tiene derecho a atacar a Sichel con cierta eficacia. ¿Ven? ¿Se entiende ahora? No, no, sí se entiende, No. sí se entiende. No, pero todos van a decir, ahí todos van a sobrar, sí, siempre lo supe, van a decir, al mirarlo. Sí, pero está bueno, porque además, oye, porque además a partir Sí. de eso se sigue justamente esto que incluso a veces hemos planteado con el tema de Proboste, de esta imagen de una pelota pasando por encima de ella, entre Boric y Sichel, lo que a ella le interesa es básicamente Boric, para ir a morder ahí, y que no logra agarrarla, porque esto de alguna manera es una mirada sofisticada Sí, pues, de esa poca capacidad de poder intervenir y ir a disputar en ese espacio. exactamente, porque tiene que resolver muchos problemas antes de llegar donde él. Sí, Entonces, lo que le Por conviene, o sea, eso, bueno, por eso intentó subirse al carro de Sichel de cuestionar a Boric por las no pegas, por así sí, decirlo. Sí, se subió tarde, pero no pasó pero nada. además, pero además, teniendo este dato, lo que ella tiene que hacer es al revés, es más bien, en primera instancia al Abrazarlo. menos, atacar a Sichel y después, pero como el análisis típico está hecho a partir de criterios muy genéricos, como decir, es que estamos en el centro y tenemos mucha votación sí. posible de Sichel mañana, si pasamos segunda vuelta, entonces hay que cuidar a la derecha, No, error, error, error. error. Entonces, yo siempre digo, si uno no tiene información propia para hacer una candidatura, anda ciego. A la gente le encanta ahorrarse plata en encuestas y hacer más palomas para la calle, pero resulta que si estáis perdido nomás. No, no hay mucho que hacer. ¿Cuál es el ejercicio aquí? ¿Se acuerdan de los atributos? Obvio que se acuerdan de los atributos. ¿Qué pasa si yo trato de entender qué tanto están pesando los atributos en la intención de voto y en el merece ser presidente? ¿Y qué atributos influyen para cada uno de los candidatos principales, a Sichel, Boric y Proboste? Bueno, en Sichel, o sea, la gente que está votando por Sichel, la confiabilidad ética, la propuesta y la calidad de equipos. Y en su merece ser presidente, en el público general, no en quienes votan por él, es la gobernabilidad, o sea, si él quiere ir a buscar votos, no puede ir a buscar votos en confiabilidad ética porque no aparece, pero sí le conviene más en el merece ser presidente ir a buscar votos, es gobernabilidad, gestión económica, empatía con la situación del país y confiabilidad ética en un cuarto lugar. Gabriel Boric, también con un R alto, eso significa 0,60, es un R alto en el caso de Sichel, Gabriel Boric 0,58 es un R alto, y eso establece claramente de que son resultados que tienen poder explicativo. En el caso de Boric es la propuesta, la empatía con los problemas personales y la gobernabilidad en la intención de voto, y en merece ser presidente la empatía con la situación del país, la propuesta y la gobernabilidad. En el caso de Yana Proboste, con un R mucho más bajo que Sichel y Boric, por tanto, con un resultado mucho más discutible en ese sentido, la confiabilidad ética, la gestión de seguridad, pero inversa, o sea, a ella le afecta negativamente el tema de la gestión en seguridad, le produce votos en contra, ¿no? La saca de los votos. Educación pública, calidad de equipos y gobernabilidad, y merece ser presidenta solo inteligencia emocional. No ha construido atributos de otro tipo en ese sentido. En negrita pusimos aquellos elementos que tienen un ODD ratio mayor que 2. El ODD ratio es un coeficiente de probabilidad de que ocurra o no ocurra un evento, y sobre 1 indica que hay una alta probabilidad, un 2 es un buen número, por tanto, todos estos que están en negrita son aquellos que nosotros tenemos plena certeza de que efectivamente son elementos que están marcando adecuadamente para cada una de estas candidaturas. Pero esto es para cada uno. ¿Qué pasa si nosotros vamos y hacemos un ejercicio y nos preguntamos qué atributo de cualquier candidato, ¿ya? ¿Qué atributo es el que está siendo más importante hoy a la hora de votar? ¿Cuál es el atributo que hoy día está explicando mejor
el acto de votar en sí mismo. 25% de la explicación, 25% de la explicación, por lejos la variable más importante, es la confiabilidad ética de esta persona. Esto es muy importante, Sí. porque ustedes recordarán que, por ejemplo, vuelvo atrás, que Yanna Proboste tiene muy fuerte la confiabilidad ética en la gente que está votando por ella. Pero ustedes recordarán que en público general tiene muy baja la confiabilidad ética. Entonces su capacidad de crecimiento se daña porque ya la gente que está confiando en ella, que confía en ella, seguramente ya está votando. Pero la ética es el corazón de la época. Estamos en una época que venimos de una crisis moral de la política y la gente está pidiendo más ética. Y probablemente eso explique la fuerza electoral que está teniendo Gabriel Boric, que es una persona que se ha equivocado muchas veces, pero contrario, por poner un ejemplo, a lo que ha pasado con los errores que cometió Daniel Jadwe, sus salidas han sido humildes, han sido pidiendo perdón, pidiendo disculpas, sentidamente, y eso está muy, muy fuerte. Este es un modelo de regresión logística binaria, donde entonces las variables explicativas son los 14 atributos de la pregunta 2 y la variable a explicar son las elecciones de los candidatos. El modelo tiene un 88,3% de ajuste y un R cuadrado de Nagelkerke de 0,71. Ese es un indicador que va de 0 a 1. Por tanto, el resultado es representativo y de hecho es un resultado bastante elevado, así que es un buen modelo. La confianza es lo más importante, después la calidad de los equipos que la acompañan, y entonces aquí tenemos otro problema para Yanna Proboste, que recordemos que ese era otro atributo que tenía abajo, y la propuesta del país de esta candidatura también es la siguiente variable importante, y luego la capacidad de gobernabilidad. De ahí para abajo las otras pesan menos a la hora de establecer la votación. Esos son los resultados que tenemos. Esa es la encuesta que hemos desarrollado en la Cosa Nostra. Le pedimos con dolor a la gente del CEP que disculpe que hayamos hecho las comparaciones, que siempre son un poco odiosas, pero nos parecía necesario hacerlas porque nos parece que es interesante como ejercicio demostrar que es muy, muy significativo que uno tenga el interés de buscar diferencias, de buscar explicaciones y de dar una respuesta al fenómeno que está tratando de entender. En este caso quisimos entender bien la presidencial que viene, la hemos venido cercando en encuestas sistemáticas, venimos con encuestas como cada un mes y medio, una cosa así, las hemos ido cercando y la próxima encuesta esperamos que ya lo tengamos muy, 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 muy cercados y tengamos entonces ahí ya así un predictor, alguna cosa así respecto a la elección. Antes de Y pedirle, probablemente, perdona, vamos sí. a ver el resultado de las campañas que empezaron hoy día, además. Así es. Así Bueno, es. a ver, solo dar un par de El avisos. intento de los candidatos por incidir en los resultados, además, ahí son decisivas las estrategias. Vamos a ver qué de las cosas que se están planteando acá, como los debería hacer, se hacen o no. Sí. Sí. Voy a aprovechar de dar un par de avisos y después pedir si hay un último comentario de Mirko o Alberto para ya ir cerrando y agradecer, recordarle a quienes están, más de 3.200 personas estaban en YouTube recién, queda alojado en el canal de La Cosa Nostra y en las distintas plataformas, así que la vamos a subir, en fin, a todos los espacios que corresponda, así que va a quedar disponible para que la puedan ver en detalle. Y de hecho comentar que en la mañana le enviamos con la previsión de que no podían publicar hasta después de las 8 de la tarde, algunos medios amigos, de hecho ya el desconcierto tiene la nota puesta, en fin, así que además nos agradecemos, o sea, nos pone contento que se pueda movilizar y que sean, insisto, insumos para el debate. Decir que la quinta encuesta ya definimos que va a ser publicada la última semana de octubre. El trabajo de campo debiera iniciarse en la segunda semana de octubre, seguramente todo el trabajo de preparación en la primera, y hoy ya a las 12 de la noche, quizás un poco antes, va a estar en la web seminarioslacosanostra.cl para quienes quieran aportar a la quinta encuesta. Ha funcionado fantástico el sistema, se lo agradecemos y la verdad que yo creo que también lo agradece quienes aportan de tener un instrumento de calidad.
Y para el sorteo de las 5 invitaciones para el seminario Prensa Política y Poder, hasta las 22 horas vamos a estar mirando, en ese minuto cerramos Twitter, así que pueden seguir con el hashtag encuesta La Cosa Nostra, opinando, comentando lo que quieran, y entre quienes lo hayan hecho vamos a sortear 5 entradas. Y miré hace un ratito y estábamos número 2 en tendencias. Yo En miré y Twitter. estábamos 1. Ah, ya, miraste después que yo entonces. Alberto, Mirko, ¿alguna cosa que comentar? Lo que Sí, tenía que hacer no, ya lo es hice. que lo que pasa, que probablemente es un componente de la complejidad política del momento, es que no está muy bien la distinción entre la encuesta nuestra y la CEP, y tratar de mostrar los problemas de la CEP, porque la CEP fue por mucho tiempo una encuesta muy influyente, pero el problema de hoy no es una encuesta, el problema político, es un sistema de encuestas que crea opinión pública, ¿no? Entonces la calidad de las encuestas no es medida por los medios, y todos los medios las dan igual. Y hay un conjunto de encuestas políticas compitiendo en el mercado, porque en la medida en que se dan a conocer en los medios, midiendo elementos políticos, participan del mercado de las encuestas privadas, ¿no? Que son necesarias para medir consumo u otras cosas. Entonces lo que hay hoy día, ¿no? Más allá de ciertas burbujas o grupos que dicen, no, esta encuesta no la veo, no me interesa, no le creo a esta otra, es que los medios masivos, ¿ah? Generan, no discriminan entre las encuestas que dan a conocer y las tiran nomás porque son un insumo informativo. Entonces tú tienes las radios y sus portales que le dan nomás la Biobío, la Cooperativa, va a dar la noticia de la academia, o va a dar la noticia de la CEP, aunque uno diga, oye, metodológicamente tiene un problema, pero y lo que va quedando es un conjunto de información que se vuelve confusa para la mayoría porque está de la audiencia, porque está súper mezclada, ¿no? Sí, bueno, en fin, es lo que hemos hablado, es básicamente el aporte que uno intenta hacer con estos instrumentos. Hay una discusión que yo no la daría ahora, la daría seguramente en los podcasts, porque más bien tiene que ver con la utilización política también, ¿no? Nos alejamos del instrumento. Lo que sí lo dijo Alberto el lunes en el podcast, ya anunciándolo, es que si uno hace una encuesta es para decir algo, ¿ah? Es para decir algo de la encuesta, ¿ya? No solamente, digamos, de que al tener un 60% de alternativas que no dicen nada, decir, ay, parece que está líquido. O sea, ahí hay una deshonestidad intelectual. Salvo que tú midas y efectivamente digas que en realidad la elección está abierta porque el resultado de la medición te dio. Pero esa deshonestidad hemos tratado de corregirla humildemente con los aportes que se pueden hacer. Pero hay harta discusión, yo creo, política, y de alguna manera yo creo que este instrumento, Alberto, que tú nos presentas hoy, posibilita ir seguramente mirando con atención lo que van a hacer los movimientos que los distintos comandos van a hacer, tal como dice Mirko, hoy que se inician formalmente ya las campañas, para ver si efectivamente tienen horizonte estratégico, si se hacen cargo de rascarse donde les pica, o si no, o si van a estar solamente tratando que con más palomas o cualquier cosa, poder mágicamente aumentar su intención de voto. Sí, la verdad es que nosotros quedamos bien satisfechos con esta encuesta, independiente de que hemos tenido logros que son más publicitables, como apuntarle al plebiscito con prácticamente una precisión milimétrica. Eh, También nosotros no lo publicamos antes porque tuvimos los resultados después, pero también cuando hicimos la encuesta en la misma época de las primarias, queríamos caracterizar los candidatos, no estábamos buscando, estamos empezando a hacer el proceso que termina en esta encuesta, estábamos trabajando en esa dirección, pero igual medimos las votaciones y efectivamente también los resultados dieron muy bien, muy ajustados respecto a lo que fue realmente las primarias. O sea, efectivamente era algo ya visible, se nos hacía una encuesta en la última semana que ganaba Boric por esa diferencia. Así que para que quede claro que eso no ocurrió en los últimos 2 días o 3 días, sino que hubo una cosa que decantó en los últimos días, pero en los últimos largos días. Y nosotros lo veíamos en la encuesta posteriormente. Y ahora efectivamente esta encuesta que ya viene a este ciclo de maduración de lo que estamos tratando de demostrar, y demostrar que efectivamente hay un escenario que ya está relativamente construido. Por supuesto, como vemos, hay una variable que es muy importante, que es la dimensión ética. Por tanto, si a cualquier candidato le pillan alguna cuestión que es imputable éticamente, le pueden dar
un golpe muy grande. Pero en general da la impresión de que hay una estructura que ya está bastante consolidada. Y a mí me parece muy sorprendente el nivel de daño que generó todo el proceso errático de la candidatura de la ex Concertación, que termina con unos datos que no son usuales, que son bien incómodos respecto a cómo gestionarlo. Es bien sorprendente. Siempre nos pareció, lo dijimos, lo comentamos, que había sido un error grande, todo lo que hicieron, pero realmente en esto se revela con mucha claridad que el error no está solamente en el número, cuántos votos sacan, sino en las condiciones que tienen para poder jugar el partido de ajedrez de aquí para adelante, en las piezas que tienen. Y les quedan pocas piezas. Vamos, para ir cerrando, les voy a contar que el documento, si bien en realidad han visto todas las láminas, el documento lo vamos a compartir por WhatsApp a la base de datos de la Cosa Nostra que tenemos, que es parte de la comunidad, por correo electrónico, todos los que aportaron, etcétera. Lo que les sugerimos es que sencillamente lo compartan, lo viralicen, y así en un par de días más o mañana ya les llega con esos típicos WhatsApp que dice compartido muchas veces. Es lo más probable que suceda porque parece que ha tenido una buena valoración. Así que, dicho esto, los voy a desmutear a todos y todas para que les podamos brindar un aplauso a la Cosa Nostra en genérico, sobre todo a Alberto Mayol, que le ha dedicado muchas horas de trabajo. Los voy a desmutear, y luego de eso, Cristian te dice cuando quiere, corta la transmisión, pero primero brindémosle un aplauso, ahora sí están todos desmuteados, a Alberto, que ha hecho un gran trabajo. Alberto, felicitaciones a toda la Cosa Nostra. Chihuahua de Alberto. Gracias. Lo merece. Rigor, Alberto. ¿En serio?